Kucher, la dueña de Arquimadera y presidenta de la empresa. Digamos, en esta ocasión lo que están viendo es un evento que la llegada de Alberto Peraza, digamos, que es el presidente de la firma Magis, firma italiana de diseño a la cual venimos representando hace más de 20 años. My name is Alberto Perazza. I'm from Magis in Italy. Magis is a family business. It's a business which started back in 1976 by my father, Eugenio. I joined Magis 20 years ago. It's a company which produces and distributes products in different materials, in different technologies. We like to experiment. We are an industrial company, but we do not produce internally our products. So all the production of our products is contracted out to a network of partners, each of them with its own expertise, with its own knowledge in different areas of the technologies and the materials. What we do is working on ideas. Ideas of new products are generated internally. We brief these ideas to our designers. We start a dialogue. After a dialogue, we develop a concept together with the designers we work with, and then comes the product. We're working very much with the Burulek brothers, with Konstantin Gricic, with Naoto Fukazawa that we introduced a substance last year, and that will be on the market, will be released to the market next month. We have new cooperations. We're also talking to the Campana brothers. We're talking also to Forma Fantasma, which is a beautiful team of designers. They're Italians, but based in Eindhoven, the Netherlands. We're talking for Me Too collections. We have new lines also with Aero Arne, which is a fantastic designer that we've been working for Me Too collection. And so yeah, there's at least another couple of designers we're working with, new designs that will probably be to next year, or if not 2017. We like to be fully involved in the process. We like to control the process. The most important, however, is about trying to push the limits forward. We like very much, and Magis as a design-led company is very much technologically driven. In fact, when we develop our ideas for new products, we always have in mind the materials and the technology that we want to use to make this new products. But design itself has to establish, first of all, a good idea. But we prefer to look at either existing technologies in different fields, trying to bring maybe that technology for the first time in our business. One of the new directions for Magis, which started last year, April 2014, is also to work more on craftsmanship and combine industrial made parts in a product to artisanal made parts in a product, which we find it very interesting. It's very different. We find it very challenging. It started by an idea of my father, Eugenio, that, and it's a true story, that he was looking for a present for my daughter Anna. At that time, Anna was 4 years old, and he couldn't really find what he had in mind. He was looking for a nice table. He bought a table. He gave to Anna. Anna used it Anna used it for a few years. Then a few years later, it passed it on to my son Antonio, and he used it also for a number of years. In 2002, 2003, we started contacting some designers. Javier Mariscal from Spain and Aero Arne from Finland were new to Magis. Those were designers that we have contacted because we thought that they are designers which somehow could be thinking like with the mind of a child. Me Too collection is in fact a totally new design. It's not a reduction of scale. It's not like taking an existing chair, taking chair one, taking an air chair, shrinking it, reducing to the scale of a child. We wanted to do and design something new, something totally different. It's a collection that every year we expand, because every year in Milan we bring out at least two, three new items. We love the idea that our products, they serve multi-directions, multi-purposes, and indoor, outdoor, contract, residential,
The way we see Magis for the future is about designing products. We will hopefully continue to be as innovative as possible. Innovating does not necessarily mean doing something new, because today there is probably too much of everything, but innovation, if there is innovation, is to be found on craftsmanship, on combinations of materials within a product. It has to do more into, you know, mixing, matching, and that's a new challenge for Magis. Soy Damián Mejía, soy diseñador industrial. Tengo también una especialización en diseño de muebles. Los productos que presento en esta muestra en Arquimadera son el sistema Aero, que es una biblioteca multifuncional que básicamente da la posibilidad de poder agrupar de diferente manera los módulos y permite esa versatilidad en el usuario para que pueda disponer todas las situaciones de guardado de acuerdo a sus necesidades. Está realizada todo en madera, la estructura es de madera maciza y toda la parte de estantes y módulos de guardado son de multilaminado, enchapado en madera natural, todo lustrado, y están hechos con un proceso más de carpintería artesanal, donde todas las cajoneras tienen guías de madera, no tienen ningún tipo de herrajes ni nada de eso. El otro producto es el banco roll, que básicamente es un banquito resuelto en multilaminado de guatambú de 6 milímetros, y la característica del producto es justamente esa, es la de permitir enrollar madera maciza, que sin toda esta exploración de cortes no sería posible hacerlo. Me llamo Federico Barones, soy diseñador industrial y los productos que estoy presentando en Arquimadera y Magis son Cazador Casado y la silla Loop L60. Cazador Casado trabaja el concepto de las típicas alfombras de las pieles de animales, de los osos o de los tigres, y lo que hago con este producto es hacer lo inverso, o sea, pongo en el lugar del animal al cazador, lo que se da como resultado es una especie de revancha de la naturaleza. Y con la silla Loop L60 trabajo con un concepto de una línea en el espacio que recorre el espacio, y lo que hago también es como darle una vuelta a las típicas sillas cantilever que suelen tener como un movimiento basculante. En realidad está hecha con una estructura de caño y está revestida con un cable de PVC que recuerda a los antiguos asientos de los colectivos de Buenos Aires. Entonces, cuando unís estos conceptos del caño, del cable de PVC y del movimiento basculante, recuerda un poco a la sensación del chofer manejando el colectivo en la ciudad. Soy Patricia Lascano, soy diseñadora industrial, dirijo un estudio de diseño en Buenos Aires. Les voy a contar la banqueta Cero. Es una banqueta muy simple. Yo quería que tuviera una impronta cálida, por eso elegí hacer una tapa de madera y una tecnología que es ruteo 3D para conseguir que el perfil fuera muy finito y que respondiera a su nombre, a Cero. Otro de los productos que traje son los candelabros Macumba. Hice unos de chapa, otros de cerámica y estos son los de madera. Tienen en particular muchísimo trabajo de torneado porque hay un desbaste enorme, hay que tornearlos con mucho cuidado. Se llaman Macumba porque me remiten a las baianas con sus ropas. Bueno, yo soy Claudia Cohen, soy arquitecta. Junto con Ernesto Coaglia conformamos el estudio Cota. Trajimos unas mesas en Corian termoformado, se llaman Trixie, todos nuestros productos tienen nombres. En general nosotros cuando diseñamos pensamos en qué nos ofrece el material como posibilidades. Como el Corian tiene esa unión invisible y tiene la posibilidad de termoformarse, hicimos una pata continua con unas curvas muy cerradas y quisimos tener una tapa que pareciera flotando en el aire, que fue una cosa muy etérea. Otro producto que trajimos es el sillón Movie, que transmite un poco la sensación del abrazo del sillón. Me llamo Guillermo Folgado. El primero es el perchero de pared, nació hace 3 años, con la idea de desarrollar un emprendimiento propio. En el caso del perchero, lo que nosotros queremos hacer es transformarnos en las havaianas de los percheros de pared. O sea, hoy tenemos 8 colores, vamos a llegar a 10 a fin de año. En cuanto a la tecnología que elegí para desarrollarlo,
Hablando del banco, esta es polietileno rotomoldeado, hay una versión de cemento y básicamente es un banco para interior-exterior que se puede apilar, se puede combinar con otros módulos y accesorios para formar una mesa o para formar una luminaria.